Obtuve la custodia total después de que mi loca exesposa me atacara en un restaurante. Después de engañarme para que faltara al trabajo, todo porque le mintió a su nuevo novio diciéndole que estaba muerto. Hola a todos, hice algo hace un par de días y desde entonces he recibido muchas críticas por ello. Por eso quería preguntarles si yo era el imbécil aquí. Entonces, estuve casado con mi ex esposa durante 5 años, pero ya llevamos divorciados aproximadamente un año. Mi ex esposa mide 33 y yo 35 metros. También tenemos la custodia compartida de nuestro hijo de 6 años. Mi ex esposa y yo nos conocimos en el trabajo hace 8 años y allí nos enamoramos. Empezamos a salir y la relación continuó incluso después de que dejé mi trabajo allí y comencé a trabajar en otro lugar. Después de 2 años de noviazgo, decidimos casarnos. Poco después de nuestra boda, descubrimos que estábamos embarazadas. Éramos felices junto con nuestra pequeña familia compuesta por mí, mi exesposa y mi hijo. Pero eso no duró mucho. Un par de años después de nuestro matrimonio, la presión del trabajo y la crianza de nuestro hijo comenzaron a pasar factura en nuestra relación. Pero a diferencia de la mayoría de las parejas, no pudimos superarlo. Los últimos 2 años de nuestro matrimonio fueron básicamente simplemente ignorándonos el uno al otro tanto como pudimos porque ni siquiera podíamos mantener una conversación si nuestra vida dependiera de ello. Sería una pequeña charla inútil o terminaría en una pelea. Entonces simplemente dejamos de hablar. Y debería haber sido mi señal para irme, pero por alguna razón todavía tenía la esperanza de que las cosas algún día volvieran a la normalidad. No fue así y de hecho empeoró porque justo antes de solicitar el divorcio de mutuo acuerdo, tuvimos una gran pelea. ¿Qué es lo que nos hizo darnos cuenta a ambos de que esto había terminado? Ya no recuerdo cómo empezó la pelea. Probablemente fue algo acerca de que me olvidé de lavar los platos la noche anterior porque había tenido que trabajar hasta tarde. Esa pequeña discusión explotó hasta convertirse en algo 10 veces más grande, y nos dijimos las cosas más horribles el uno al otro en medio de nuestro enojo, que resultó ser lo que realmente estábamos sintiendo de todos modos. Esa pelea fue lo que efectivamente puso fin a nuestro matrimonio y solicitamos el divorcio de mutuo acuerdo. Afortunadamente nuestro hijo no estaba en casa ese día. Estaba con mis padres porque querían sacarlo por un día. Le tomó un tiempo acostumbrarse a los arreglos de custodia, pero supongo que es un niño inteligente y entiende que sus padres no se llevan nada bien y necesitan estar separados para hacer un trabajo medio decente criándolo y viviendo su vida. Propias vidas. Intentamos permanecer juntos a pesar de nuestros problemas matrimoniales por su bien, pero honestamente, es mejor así, donde al menos no tiene que ver a sus padres pelear como animales todos los días e intentar arrancarse la cabeza el uno al otro o simplemente finge que el otro no existe. Esta es una mejor opción. Mi ex esposa y yo comenzamos a vivir separados justo después de nuestra última pelea, y resolvimos nuestros propios arreglos de custodia antes de que el tribunal finalizara algo. Y desde entonces hemos seguido siendo padres de nuestro hijo. Todo iba bien hasta hace un par de semanas cuando mi ex esposa y yo tuvimos otra discusión, y esta vez se trataba de nuestro hijo. Lo llevó a la librería y le compró un montón de juguetes y un libro que claramente no era apropiado para su edad. Ella afirmó que se suponía que el libro era suyo y que accidentalmente lo había dejado ir con él. Pero ahora mi hijo me preguntaba qué significaban un montón de palabras, lo cual obviamente no podía decirle porque, en primer lugar, se suponía que él no debía saberlas. Había repasado la primera página del libro, que tenía un montón de malas palabras, y aunque no había captado las otras palabras, seguro que tenía una habilidad especial para elegir las que se suponía que no debía decir en voz alta. Todas estas eran malas palabras, y mi hijo las estaba diciendo todo el día, gracias al descuido de su madre. Le dije que había sido descuidada y que necesitaba ser más consciente cuando tenía a nuestro hijo con ella. Entonces eso se convirtió en una pelea porque ella piensa que no tengo derecho a intentar enseñarle cómo criar a su hijo, aunque yo también soy su padre, y hasta donde yo sé, tengo todo el derecho a hacerlo. Tuvimos una discusión masiva sobre eso y las cosas se exageraron. Así que dejamos de hablar una vez más, a menos que fuera absolutamente necesario. Desde que nos separamos, de todos modos solo hablábamos de nuestro hijo, y ahora que estábamos peleados una vez más, no hablábamos en absoluto a menos que tuviéramos que discutirlo,
como los horarios en los que nuestro hijo dejaba y recogía a nuestra casa, respectivos hogares o si había algún problema de salud con respecto a él. Así ha sido durante las últimas semanas, ha sido tenso y formal, pero me ha ido bien. Nos divorciamos por una razón, y la razón era que simplemente ya no podíamos llevarnos bien. Entonces, si estaba de acuerdo con eso en ese entonces, ahora estoy más que de acuerdo con eso. Sin embargo, me pareció que ella podría haberse tomado esto más a pecho que yo porque me había bloqueado en las redes sociales, algo que yo no había hecho. Ella también. Me volvía más y más agresiva cada vez que dejaba a nuestro hijo en mi casa, y la forma en que actuaba era nada menos que desagradable. Ella ni siquiera me miraba, pero se aseguraba de ser lo más agresiva posible mientras empujaba todas las pertenencias de mi hijo hacia mí cada vez que lo traía. Fue molesto, pero no dije nada porque no me estaba afectando de la manera que ella pensaba, y simplemente ya no me importaba lo que ella pensara de mí. Habíamos terminado. Estoy seguro de que se estaba enojando aún más porque no le estaba dando la reacción que ella quería, que es lo que probablemente llevó a lo que sucedió hace 3 días. Así que tenía que ir a una fiesta de trabajo y mi exesposa había aceptado cuidar a nuestro hijo esa noche. Me sorprendió que ella hubiera aceptado porque era la segunda mitad de la semana y era mi turno de tenerlo. Así que pensé que ella disfrutaría la oportunidad de mantenerme alerta y crearme algunos problemas, pero aceptó sin ningún problema. Dejé a nuestro hijo en su casa y ella lo llevó adentro sin su agresión habitual, que reservó específicamente para mí. Y me sorprendió gratamente porque pensé que finalmente estaba eligiendo actuar como una adulta en lugar de hacer berrinches infantiles. Después de dejar a mi hijo en su casa, comencé a conducir hacia el lugar. Pero 20 minutos después, recibí un mensaje de mi ex esposa diciendo que tenía que ir a su casa lo antes posible porque tenía algo que contarme sobre nuestro hijo. Ya estaba llegando tarde, así que decidí preguntarle si realmente era tan importante, y ella dijo que era solo una pequeña cosa, pero que teníamos que hablar de ello en persona, y teníamos que hablar de ello ahora. No tenía idea de qué estaba diciendo, pero si se trataba de nuestro hijo, no quería dejar nada al azar y decidí conducir de regreso a su casa y saltarme la fiesta. Él no lo dijo, pero me di cuenta de que mi hijo se sentía abandonado cada vez que estaba en casa de su madre, y eso cimentó mi decisión de obtener la custodia total. Al fin y al cabo lo que importa es si nuestro hijo es feliz o no. Y si es más feliz conmigo, entonces se quedará conmigo. Es tan simple como eso. Incluso si dejaba de lado mis propios conflictos con mi ex esposa, no podía negar que ella se había olvidado por completo de su propio hijo mientras perseguía a su novio, quien aparentemente era tan importante que no podía perder ni un segundo para mirar. Después de nuestro hijo. Ni siquiera debería haber retrasado el proceso y definitivamente no debería haber caído en la manipulación de mi ex-mil. Apuesto a que esta es su manera de intentar compensar a su hija por haber cometido un error al darme su ubicación el otro día. De lo contrario, probablemente no se habría preocupado por estas cosas porque es una mujer que normalmente está muy alejada de lo que sucede con su hija y ni siquiera pareció importarle mucho cuando nos divorciamos. De todos modos, realmente no me importa lo que ella piense o lo que piense su hija porque para mí nada es más importante que la felicidad y la salud de mi hijo. Y claramente, eso no es algo que le importe a mi ex esposa, así que puede irse al infierno. Actualización 2 ha pasado casi una semana desde la última actualización y hoy mi ex esposa recibió la notificación. Mi hijo todavía vive conmigo y su madre tuvo el buen sentido de no cuestionarlo hasta el momento. Pero cuando supo que había solicitado la custodia total, vino directamente a mi casa y exigió una explicación, como si esto fuera algo nuevo y yo no se lo hubiera contado ya. Me negué a dejarla entrar y, en cambio, decidí amenazarla con la policía. Así que decidió tomar otro camino y se paró justo afuera de mi jardín para intentar hablar conmigo. Le dije varias veces que no tenía sentido, la petición había sido presentada y no iba a retirarla. Pero ella estaba de rodillas rogándome que arreglara esto y prometiéndome que mejoraría. De alguna manera, se sentía como una mierda verla actuar tan desesperada, pero tenía las manos atadas. Mi hijo era más importante para mí que su desesperación. Esto continuó por un tiempo, pero finalmente ella se fue sollozando como una niña, y me sentí aliviado de verla irse porque no creo que hubiera podido soportar más de eso emocionalmente.
Me dijo que su relación ya había terminado y que podría dedicar todo su tiempo a ser madre, por lo que nuestro hijo no tenía nada de qué preocuparse. Pero no importó, fue muy tarde. Nuestro hijo se había sentido abandonado durante semanas y ella lo asustó lo suficiente como para no leerla en voz alta al principio, pero se quebró cuando le pregunté cómo lo trataba su madre. El pobre niño se había vuelto tan bueno enmascarando sus emociones reales que creo que estaba emocionado de ir a la casa de su madre y estaría muy feliz con ella porque así era como solía actuar. Probablemente debería haberle preguntado antes, pero no lo hice porque solía pensar que todo estaba bien. No lo fue, y solo ahora me doy cuenta de ello. En todo caso, el comportamiento histérico de mi ex esposa hoy solo aseguró que yo supiera que estaba haciendo lo correcto porque ella estaba actuando tan loca que me sentí fatal, a pesar de que yo, un adulto, tuve que presenciar eso, y mucho menos el precio. Ese tipo de comportamiento imprudente tendría en un niño de 6 años. Él estaba durmiendo en ese momento, así que no vio ni escuchó lo que estaba pasando, y estoy agradecido por eso porque fue difícil para mí y no quisiera tener que explicárselo a él también. Eso hubiera sido mucho más difícil. Actualización 3 se supone que mi ex esposa y yo nos reuniremos para mediar mañana. Es el que es ordenado por la corte antes de que esto termine yendo a la corte, pero todavía estoy nervioso. Mi hijo ha estado viviendo conmigo desde el altercado con mi ex esposa y dice que la extraña, pero evidentemente no lo suficiente como para volver con ella. Le he preguntado muchas veces con quién preferiría vivir y sigue diciéndome. Así que me siento aliviado de que haya tomado una decisión y no tendré que ir en contra de su voluntad por mí porque eso me haría sentir mucho más egoísta y desalmado de lo que ya soy. Ha sido duro para mí, no les voy a mentir, porque la forma en que se había comportado mi exesposa la última vez que la vi se ha quedado conmigo. Sus amigas también me han contactado un par de veces para decirme que está muy molesta y quiere que retire todo y cancele el caso de modificación de custodia, pero no puedo hacerlo con la conciencia tranquila. Simplemente no puedo hacer eso porque sé que ella ha estado descuidando a nuestro hijo cada vez que él estaba allí. Sé que está muy destrozada por esto, pero no es mi culpa, y todo este viaje de culpa al que intenta enviarme no va a funcionar. Ya hablé con mi abogado y él me aseguró varias veces que tenemos esto en la bolsa. Tenemos la prueba de que ella me atacó en el restaurante, tenemos la nota que dejó en su puerta el día del incidente con la intención de molestarme, y tengo imágenes de seguridad de mis cámaras donde podemos verla claramente empujando mi pertenencia del hijo. Se acercaba agresivamente a mí cada vez que venía a dejar a nuestro hijo. Los empujaba hacia mí con tanta fuerza que a veces incluso terminaba dando un par de pasos hacia atrás. Así que esta agresión no era nueva. Esta histeria tampoco era nueva porque incluso mientras estábamos casados, hubo varios casos en los que ella se salía completamente de control y actuaba como si estuviera poseída o algo así mientras peleábamos. Fue aterrador, y no creo que la mujer haya estado alguna vez real y verdaderamente equilibrada mentalmente. Así que todo este acuerdo de custodia compartida había sido un error desde el principio. Debería haberlo sabido mejor, y ahora que lo sé, sacaré a mi hijo de un ambiente tóxico para que ya no se sienta abandonado ni asustado. Actualización 4 Oye, tengo la custodia total. Mi ex esposa todavía tiene derechos de visita, pero tienen que estar completamente supervisados, así que por mí está bien. Mi hijo está feliz y yo probablemente soy más feliz que nunca. Estas últimas semanas fueron extremadamente agotadoras emocionalmente para mí y no espero nada más que relajarme en casa durante unos días, trabajar desde casa y pasar algo de tiempo con mi hijo. Mis padres también vendrán para estar allí con nosotros y ayudarme con las tareas del hogar porque he estado muy ocupada durante las últimas semanas y me he quedado un poco atrás. Entonces mi madre me había estado ayudando de todos modos, pero ahora van a vivir con nosotros por unos días y también podrán pasar tiempo con su nieto. Las cosas van bien ahora. Él. Me tomó otros 20 minutos más o menos regresar, y cuando llegué a su casa, la encontré desaparecida con nuestro hijo. Todas las luces del interior de su casa estaban apagadas y su coche tampoco estaba aparcado en el garaje. Lo único que me dejó para que lo descubriera fue una nota que había pegado en la puerta que decía: tomando el nombre de nuestro hijo para conocer a mi nuevo novio, quédate enojada. Vi rojo en ese momento y decidí llamarla porque no había manera de que fuera tan mezquina y mala.
La llamé varias veces, pero no respondió, y cuando intenté enviarle un mensaje de texto, todavía no respondía. Yo estaba parado afuera de su puerta en smoking, luciendo tan estúpido como me sentía, y sabía que no podía dejar que ella se saliera con la suya. Entonces decidí hacer algo tan loco como lo que ella había hecho. Decidí preguntarle a su madre dónde estaba porque sabía con certeza que ella siempre la mantenía actualizada e informada sobre su ubicación. Le dije a mi ex-suegra que quería sorprenderla a ella y a mi hijo con algo realmente especial y que necesitaba saber dónde estaba pero sin que ella supiera que la estaba buscando. Su madre fue lo suficientemente ingenua como para creerme y enviarme su ubicación, que resultó ser en un restaurante cercano. Habíamos estado en ese restaurante un par de veces y llegué allí en unos minutos. Una vez que llegué, vi a mi hijo y a su madre sentados en una mesa cerca de la ventana con otro chico, y sentí una oleada de ira y molestia una vez más. Mi ex esposa y mi hijo me daban la espalda, así que no me vieron venir, pero el otro chico sí, y parecía muy confundido cuando me dirigí a su mesa y saqué una silla para sentarme a su lado. Cuando mi ex esposa se dio cuenta de lo que estaba pasando, pareció sorprendida de que la hubiera encontrado y comenzó a buscar palabras, pero yo no estaba ahí para ella. Estuve allí para su nuevo novio. Lo miré directamente a los ojos y comencé a contarle todo sobre lo que había estado haciendo mi ex esposa y le revelé lo psicótica que era. Le conté sobre el libro sucio con el que accidentalmente había enviado a nuestro hijo a casa, su extraña agresión conmigo y, por supuesto, lo que había hecho ese día. Literalmente me había hecho faltar a un evento de trabajo para poder ser mezquina y crearme problemas al usar a nuestro hijo. Parecía sorprendido y mi ex esposa seguía intentando hablar por encima de mí, pero yo seguía y seguía porque todas las cosas terribles seguían apareciendo como vómito. Estaba realmente enojada por lo que había hecho ese día, así que no dejé de hablar hasta que su supuesto novio dijo que tenía que irse. Prácticamente salió corriendo del restaurante, y cuando eso sucedió, mi ex esposa estaba llorando. Mi hijo parecía muy confundido y eso es lo único que lamento porque no quería que se sintiera así. Después de que su novio la abandonó, nos quedamos en la mesa un par de minutos más mientras mi ex esposa lloriqueaba sobre cómo había arruinado su relación. Al parecer, su novio no sabía que ella todavía era CEO paternidad conmigo y yo era parte activa de su vida porque ella le dijo que el padre de su hijo había fallecido y que cuando su hijo no estaba con ella, él estaba con su padre. Auxiliaries. Así que no tenía idea, y ahora que se había enterado de mí, parecía poco probable que quisiera volver con ella porque durante 3 meses ella le había estado mintiendo. No me sentí mal por ella en absoluto porque había elegido mentir, y eso no era culpa mía. Luego ella había elegido jugar conmigo solo por mezquindad, y esto era solo las consecuencias de lo que se había hecho a sí misma. Para poder llorar todo lo que quisiera. Pero no iba a sentirme mal por ella en absoluto. Creo que debía haber estado esperando que me disculpara con ella o algo así, pero me quedé sentado en silencio y la vi llorar. Entonces, después de un par de minutos de llorar, decidió abalanzarse sobre mí para atacarme físicamente, pero por suerte un camarero estaba allí para detenerla. Nuestro hijo quedó bastante traumatizado y nos echaron y nos pusieron en la lista negra del restaurante. Llamaron a la policía y decidí presentar cargos porque ella sí me atacó y yo no sentía ninguna simpatía por ella en ese momento. La dejaron en libertad con una advertencia después de que la llevaron a la estación, pero eso solo aseguró que yo solicitaría la custodia total de nuestro hijo. E incluso se lo conté antes de bloquearla. Han pasado 3 días desde que bloqueé su número y esas cosas. También hablé con mi abogado y pronto solicitaré la custodia total de mi hijo. No lamento lo sucedido porque a pesar de todo, siempre creí que ella era al menos una madre decente y podía tener la custodia parcial de nuestro hijo. Pero después del incidente en el restaurante ya no tengo esa opinión. Pero su madre me llamó ayer para gritarme, y eso me hizo reconsiderar mi decisión. Me dijo que mi ex esposa estaba muy decepcionada de que yo hubiera decidido llevarla al límite y que ahora la estuviera echando encima y usando su arrebato en su contra para obtener la custodia de nuestro hijo. Al parecer, he sido horrible con ella durante años y ahora había arruinado 2 de sus relaciones más importantes, su novio y su hijo. Le dije a mi ex suegra que no todo esto era culpa mía y que en todo caso debería culparse por ser mezquina y presionarme a hacer algo tan mezquino porque no soy el tipo de persona que suele tomar las cosas de esa manera.
Lejos. Tuvimos una pequeña discusión y mi ex-suegra me dijo que era muy cruel hacerle esto a la madre de mi hijo y que ella me había perdido mucho respeto. Eso realmente me afectó mucho porque al final del día, sin importar lo que hubiera hecho, ella seguía siendo la madre de mi hijo. Y aparte de ese incidente, ella siempre había sido una buena madre. Incluso en ese caso, no estoy seguro de tener derecho a decir que había sido una mala madre porque me había atacado por ira. Y cuando volvió en sí, inmediatamente comprobó cómo estaba su hijo mientras el gerente del restaurante llamaba a la policía. Apenas se preocupaba por mí o por ella misma, así que no puedo decir que haya sido una mala madre. Uno un poco irresponsable, claro, pero no del todo malo ni perverso. Al mismo tiempo, no sé si es seguro que nuestro hijo se quede solo con su madre ahora porque ella tiene muchos problemas. Primero, le mintió a su novio sobre mi participación en su vida sin ningún motivo real, porque si él estaba de acuerdo con que ella tuviera un hijo, entonces probablemente estaría de acuerdo con que ella tuviera una expareja. Luego ella me atacó físicamente. E incluso aparte de eso, estaba toda la extraña agresión conmigo y la forma en que ella parecía odiarme con pasión. Existe una gran posibilidad de que intente poner a nuestro hijo en mi contra en el futuro, y no puedo arriesgarme porque todavía es muy joven e impresionable. Todavía quiero obtener la custodia total porque honestamente creo que él podría estar mejor conmigo. Pero las palabras de mi ex-mil me desconcertaron. Temo querer la custodia total de mi hijo porque mi ex esposa me atacó en público por una pequeña pelea que estábamos teniendo. Actualización 1 bien, decidí seguir adelante con una petición para obtener la custodia total. Sopesé los pros y los contras y, sinceramente, al final nada de eso importa. Después de hablar con mi hijo, le pregunté directamente si preferiría vivir conmigo a tiempo completo que con su madre, y me dijo que quería vivir conmigo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que de todos modos su madre no estaba presente la mayor parte del tiempo y terminó pasando la mayor parte del tiempo con su niñera. Le gustaba estar con ella, pero preferiría quedarse conmigo. Aparentemente, su madre salía con su novio la mayor parte del tiempo y le había prohibido a nuestro hijo quejarse conmigo al respecto, por lo que no me había dicho ni una palabra hasta ahora. Incluso cuando estaba en casa, traía a su novio con ella y pasaban la mayor parte del tiempo juntos en el dormitorio mientras él jugaba solo en la sala de estar. Y eso es lo que realmente me enfureció. Muchas cosas podrían haber salido mal y estoy agradecido de que no fue así. Cada vez que su madre estaba en casa con su novio, él ni siquiera tenía a su niñera cuidándolo y estaba completamente solo durante ese tiempo, lo cual era peligroso.